Estimados clientes, como parte del compromiso de Grant Thornton de actualizarles sobre las normativas tributarias, en esta ocasión vamos a revisar la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Este decreto ley número 742 que fue publicado el 20 de junio. Como ustedes conocen, esta ley orgánica es parte de los primeros decretos leyes que el Ejecutivo está enviando a la Corte Constitucional luego de la disolución de la Asamblea. La Corte Constitucional ha dado visto bueno, un visto favorable, para que esta ley entre en vigencia. Por lo tanto, en esta presentación vamos a revisar los principales puntos que incluyen esta ley, ¿sí? El primero tiene que ver con el impuesto a la renta de las personas naturales. Y dentro de los primeros cambios que esto involucra es la aplicación. Como sabemos, normalmente la aplicación de los impuestos anuales corre a partir del siguiente año, ¿sí? Sin embargo, debido a la urgencia económica con la que fue emitida esta ley, de acuerdo a las disposiciones transitorias, el cambio para el impuesto a la renta de personas naturales corre a partir del año 2023. Dentro de estos cambios, podemos observar que la tabla progresiva para el cálculo del impuesto a la renta sufrió modificaciones. En la parte izquierda de la pantalla vemos cómo era la tabla hasta el momento, hasta el mes de mayo, y vemos cómo la tabla ha sufrido modificaciones, especialmente desde el 25% hacia el 35% por esta nueva ley. Básicamente observamos que la tabla empieza a ensancharse entre los porcentajes del 25% al 37%. Esto da un espacio para que más contribuyentes se queden en tarifas menores y por ende el impuesto a la renta sufra modificaciones a la baja. Este es el primer gran cambio que nos trae esta normativa. Para el cálculo del impuesto a la renta de personas naturales, tenemos las cargas familiares. Las cargas familiares es un nuevo concepto que se incorpora al cálculo. Recordemos que en el cálculo anterior, las canastas básicas se comparaban con los gastos personales declarados por el contribuyente y el menor a todos se atribuía un porcentaje del 10 o del 20% dependiendo del total de los ingresos del contribuyente. En el nuevo cálculo ya hay una interacción entre los gastos personales declarados por el contribuyente, pero ahora se incorpora las cargas familiares. Para la normativa, una carga familiar es los padres, cónyuges o pareja de unión de hecho, hijos de hasta 21 años o hijos con discapacidad de cualquier edad, siempre y cuando no perciban ingresos gravados y que dependan del sujeto pasivo o contribuyente. Y aquí es importante mencionar la última parte, que siempre que no perciban ingresos gravados. ¿Y por qué es importante? Porque hay que hacer una distinción de lo que son cargas familiares, en cambio, para el cálculo de utilidades o participación de trabajadores en las utilidades de las compañías. En este caso, las cargas familiares deben cumplir con un requisito adicional, que es que no perciban ingresos gravados. Adicional a este requisito de ingresos gravados, también tenemos qué pasa cuando un mismo contribuyente tiene varias cargas familiares. Y la normativa de la nueva ley o del nuevo cálculo nos indica que en caso de que 2 o más contribuyentes tengan las mismas cargas familiares, estas deben ser distribuidas a discreción. Pero
Esta es la condición importante que debemos tomar en cuenta, pero en ningún caso 2 o más contribuyentes podrán considerar la misma carga para la rebaja de gastos personales. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta en el momento que el contribuyente declare sus cargas familiares. Estas deben ser únicas y no deben, por decirlo así, repetirse entre los contribuyentes. ¿Ok? Los comprobantes siguen siendo a nombre de la carga familiar o a nombre del contribuyente. En eso no ha habido ningún cambio. Y el valor de la canasta familiar que vamos a tomar para el cálculo deberá ser la que emita el INEC a enero del ejercicio fiscal respecto de cuál se liquida el impuesto. ¿Sí? Recordemos que en el cálculo anterior era hasta diciembre, ahora es de la canasta familiar de enero. Ahora bien, veamos cómo interactúan la rebaja de los gastos personales basado en las cargas familiares. Y dan 3 opciones. La primera es para el caso de personas naturales que no tengan cargas o no reporten cargas. En este caso, el monto de la rebaja será el 18% del valor menor entre los gastos personales declarados por el contribuyente y 7 canastas básicas familiares. ¿Sí? Esta es la primera opción. Otra opción es cuando las personas naturales reporten cargas. Cuando las personas naturales reporten cargas, también será el menor, el 18% entre el menor de la canasta básica familiar multiplicado por el número de cargas, ya vamos a ver este cuadro, y los gastos personales, ¿sí? En este caso, en el caso B, si un contribuyente tiene o declara una carga, el número de canastas básicas familiares serán 9. 2 cargas, en cambio, las canastas básicas serán multiplicadas por 11 y así llegando hasta el máximo, que es 5 o más cargas reportadas o declaradas por el contribuyente, un máximo de 20 canastas básicas familiares. Entonces, ¿cuál es el cálculo que se debe de hacer? O más bien la comparación que se debe hacer para realizar el cálculo es revisar cuánto la persona natural o el contribuyente declaró de gastos personales. A este valor se lo compara con el número de canastas básicas familiares determinado por el número de cargas reportadas. Al menor de esos valores se lo multiplicará por 18% y esa será la nueva rebaja de gastos personales. ¿Sí? Y existe una tercera opción, que es para el caso de personas naturales con enfermedades catastróficas o que están a cargo de personas con enfermedades catastróficas. En cambio, el monto de la canasta será el 18% entre el menor de los gastos personales con la multiplicación de 20 canastas básicas familiares. Aquí, en el caso C, no hacemos caso a la tabla, sino definitivamente cuando hay enfermedades catastróficas, la canasta familiar siempre será multiplicada por 20. ¿Ok? Con estos nuevos variables para realizar el cambio, en el cálculo, pues hemos nosotros hecho algunos ejemplos comparativos para los cuales vamos a exponer en este momento de cómo actuaría el cálculo anterior con el nuevo cálculo. Vamos a poner un ejemplo de una persona que gana $1,500 mensuales, ¿sí? Lo hacemos anual. Recordemos que el cálculo del impuesto a la renta es anual, ¿sí? Lo llevamos para el número de meses, restamos el IES, tal como nos menciona la normativa, y tenemos una base imponible. Esta base imponible la comparamos con la tabla progresiva y vamos a tener un impuesto causal.
En estos casos, en este caso, el cálculo anterior con 3.500 de gastos personales, teníamos una rebaja de $700, por ende no habría, o en ese caso no había impuesto a retener. En el nuevo cálculo, con una canasta básica familiar a enero del 2023, según INEC, de 764, vamos a poner o asumir que el contribuyente declaró una carga familiar, ¿sí? De acuerdo a la tabla, una carga familiar serían 9 canastas básicas, en este caso serían 6.882. Comparamos con los gastos personales declarados y en este caso los gastos personales son mayores, ¿sí? En este caso ya no se multiplica por el 20%, sino por el 18%, en cuyo caso igualmente no habría impuesto a retener. Es decir, para el rango de este tipo de sueldos, ¿sí? No habría afectación con el cálculo anterior o con el nuevo cálculo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasaría con una persona que tiene un salario de $2.500 mensuales, en cuyo caso tendríamos un impuesto causado de 1.966, los gastos personales declarados a inicio del año son 5.500 en el caso de personas que están bajo relación de dependencia, 5.500, y en este caso, la base de la rebaja era el 10% y teníamos un impuesto a retener de 1.430. Para el caso del nuevo cálculo, ya el impuesto, si lo vemos aquí, el impuesto causado se modifica, 1.966 con la anterior tabla, en este caso baja, porque habíamos visto al inicio que la tabla progresiva también fue modificada, y en este caso hay una disminución del impuesto causado. Pero, ¿qué sucede? Vamos a asumir que igual el contribuyente reportó una carga, se la multiplica por 9, tenemos 6.882. En este caso, vemos que si el contribuyente se quedara con los mismos gastos personales declarados, en el caso de personas bajo relación de dependencia a inicios del año de 5.500, el valor será, en el menor entre los dos, será 5.500. Y por ende, no habría un efecto de reducción en el impuesto. Por eso es importante que el contribuyente con el nuevo cálculo revise cuáles fueron los gastos personales declarados y en este caso aumente para que el efecto sea una reducción, ya que el menor serían los 6.000 por el 18%, pues tendríamos un monto de impuesto a retener de 616. En este caso, vemos que con el cálculo anterior tendríamos un impuesto a retener de 1.430 y con el nuevo cálculo de 616. Que es importante aquí es recomendar que los contribuyentes, especialmente los de relación de dependencia, revisen no solamente cuántos son las cargas familiares que van a reportar, sino también cuáles fueron sus gastos personales declarados para que sea el caso, los aumenten, ¿sí? Y aquí vamos a dejar algunas consideraciones a tomar en cuenta para las personas de los departamentos de nómina y de recursos humanos, ya que vamos a tener que hacer una actualización de información para el nuevo cálculo. Y esto es solicitar el número de cargas a los empleados que aplicarán la rebaja de gastos personales, ¿sí? Y también es importante revisar cuál es la afectación del nuevo cálculo para, de ser el caso, hacer una reliquidación de los impuestos, ¿sí? Porque es posible, como en el caso anterior que veíamos, que haya una reducción en el impuesto y es posible que en algunos casos ya no se retenga el mismo monto que se había venido reteniendo hasta los meses de mayo o junio. ¿Sí? Para el caso de los empleados bajo relación de dependencia, es importante que se revise las condiciones para las cargas familiares, ¿sí? Ya que, como lo mencionábamos anteriormente, la misma carga no puede ser tomada por dos contribuyentes,
¿sí? Y importante y fundamental, revisar que la carga que se reporte no tenga ingresos gravados. Y como les mencionaba en el último comentario, pues analizar si los gastos personales declarados al inicio del año pues deban ser ajustados para que el efecto de reducción del impuesto a la renta sea visible. ¿Ok? Y tomar en cuenta, ya para los contribuyentes, que de caso de que exista un valor en exceso retenido por la compañía por efecto del anterior cálculo, este podría ser sujeto de devolución. Hay que analizar esos casos para que el contribuyente no tenga ninguna afectación por el anterior cálculo, ¿sí? Y con eso, nosotros hemos revisado la parte, como mencionaba, del primer impuesto que es modificado en esta ley de economía familiar. El primero fue el impuesto a la renta de las personas naturales. Como segundo impuesto, según más que cambio, es una creación, se crea el impuesto a los operadores de pronósticos deportivos. Como bien conocemos, estas son las famosas casas de apuestas, y se ha creado un impuesto único, ¿sí?, para este tipo de actividades, que es de aplicación desde enero del 2024. Este no tiene ninguna aplicación de este año 2023, sino comienza a partir de 2024 y es del 15%, ¿sí?, como una tarifa única. Un tercer impuesto que se ha creado con esta nueva ley es el 12% del IVA para los espectáculos públicos. Recordemos que los espectáculos públicos no tenían ningún IVA, o al menos era de la tarifa del 0%, con la nueva ley comienza con la del 12%. ¿Sí? Y el último gran cambio de esta ley, pues es modificaron el tema de los RIMPE, específicamente para los que es negocios populares. Recordemos que antes de esta ley, la tarifa única para negocios populares era de $60. Sin embargo, ahora hasta llegar a los $60, pues se ha impuesto una tabla que va desde un valor de 0 hasta los $20,000, que es el límite de los negocios populares, con una cuota de hasta $60. Es progresiva estas cuotas dependiendo del valor facturado anual, ¿sí? Y para los negocios populares en esta nueva ley también se incorpora la opción de emitir notas de renta o facturas electrónicas a elección del contribuyente. Siguiendo con los RIMPES, con el régimen de microempresa, más bien ya en general, se ha especificado algunas exclusiones del RIMPE. Los servicios profesionales, que sí estaban especificados, pero ahora está como más claro que también incluye servicios profesionales de personas naturales y de personas jurídicas. Se ha excluido expresamente a los comisionistas. Se ha excluido expresamente también a los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, a la producción e importación de bienes o prestación de servicios con ICE, y también a los artesanos. En cambio, por el lado de las inclusiones al RIMPE, se ha dejado que los taxis incluyen para el régimen RIMPE, y se ha modificado el pago, que era hasta marzo, ahora se lo ha ampliado a junio de cada año. Esto del RIMPE, del régimen, también comienza a partir de enero del 2024. ¿Sí? Es importante que a la fecha de este video, la información y todos los cálculos han sido tomados del decreto 742. Estamos a la espera de normativa secundaria publicada por el SRI que permita revisar cómo es la aplicación de estas nuevas tarifas, especialmente del cálculo del impuesto a la renta de personas naturales, para tener mayor claridad acerca de cómo se implementará estos nuevos cálculos. Muchas gracias y espero que sea de su utilidad.